Bien. Hoy hablemos de los electrones en el átomo, ya que la vez pasada como que salimos del núcleo, por si mal no recuerdo, y ya hoy día quedaremos en condiciones de hacer un taller que se los voy a hacer llegar, si no es en la tarde, mañana, se los puedo dejar en la plataforma y me lo han de devolver resuelto en grupos la próxima semana, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Por lo tanto, para que podamos hacer ese taller, bueno, vamos a continuar con los contenidos y vamos a ver cómo se puede resolver un problema que yo les planteé respecto a lo que les voy a preguntar. O sea, no va a ser nada tan extraño, yo los voy a tratar de ayudar para que vean cómo es. Así que vamos con lo que tenemos para hoy. Ya les contaba, ¿no es cierto?, que la semana pasada habíamos como terminado con lo del núcleo del átomo, ¿cierto? Habíamos visto, por ejemplo, la radiactividad, que es un fenómeno del núcleo, donde se emiten radiaciones, ¿no es cierto? Vimos, por ejemplo, también lo que significaban las desintegraciones cuando se emitían partículas alfa, beta, gamma, y vimos, ¿no es cierto?, lo que se refiere a las reglas de emisión de radiaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con el número másico? Si la radiación es beta negativa, el másico se mantiene, y el atómico aumenta en 1, ¿se acuerdan? Y si es beta positiva, el másico se mantiene, y el atómico baja en 1. Eso es lo que teníamos más o menos la vez pasada. Pues bien, entonces ahora vamos a meternos en la parte externa al núcleo, la parte que rodea el núcleo, que para que recordemos, no sé si están viendo esto, yo creo que sí, la fotografía que muestra al señor Erwin Schrödinger, quien prácticamente es el que propuso el modelo atómico actual. Claro que no fue solo, ¿no es cierto? Es decir, él aprovechó los trabajos de científicos como Luis de Broglie, como de Werner Heisenberg, como el mismo Bohr, ¿no es cierto? La teoría ondulatoria de Max Planck, todo ese tipo de cosas, las metió, digamos, cuando en este postulado de lo que es el modelo atómico actual. Y el modelo atómico actual recibe por nombre modelo mecano-cuántico o modelo orbital. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros, como les decía, solemos hacer este dibujito que está acá a la izquierda, bien ordenadito de lo que es un átomo. Se supone que están los protones, neutrones al centro, ¿no es cierto? Y estas pelotitas de color salmón que están fuera del núcleo, describiendo órbitas elípticas al girar en torno al núcleo, serían los electrones. Pero bueno, esa trayectoria elíptica nadie te asegura que sea siempre constante, porque lo más lógico es pensar así, en este átomo. Si tú quisieras dibujar un átomo, más o menos sería como esto, donde está la masa dentro, ¿cierto?, el núcleo, con los protones, neutrones que ya vimos, y todo lo que está acá alrededor de color moradito sería para este caballero Schrödinger lo que se llama, o lo que él llamó la envoltura. Y aquí en la envoltura está la corteza electrónica más cerquita del núcleo, y lo que está afuera es la capa de valencia. Por lo tanto, el núcleo entonces para Schrödinger constaría de dos partes bien definidas. Núcleo, donde está toda la masa, protones, neutrones, y la envoltura, en donde están la corteza electrónica y la capa de valencia. Y acá, tanto en la envoltura como en la capa de valencia, alrededor del núcleo, están los orbitales. Y son los orbitales donde se alojan los electrones, donde con probabilidad se encuentran los electrones, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ya? No es una certeza del 100%. Por eso se habla de que un orbital es una zona de probabilidad. Entonces, si pensamos y recordamos lo que propuso Niels Bohr, ¿se acuerdan? Niels Bohr, que era un físico danés, el caballero este propuso, un poco antes de Schrödinger, de que el átomo constaba del núcleo, donde estaba la masa, y que los electrones se iban poniendo en torno al núcleo en distintos niveles de energía.
el nivel, ¿cierto?, más cercano al núcleo, nivel 1, segundo nivel de energía, tercer nivel de energía más lejano, cuarto nivel de energía. Y nos dijo que los electrones que estaban en niveles más externos eran más energéticos que los que estaban más adentro. Por ejemplo, electrón de nivel 4, mucho más energético que electrón de nivel 2. O bien, al revés, electrón de nivel 1, por ejemplo, es mucho menos energético que electrón de nivel 3. Entonces, mientras más lejos del núcleo, más energía tendría el electrón. Eso es lo que se acuerdan que planteó más o menos don Niels Bohr. Eso nos sirve mucho para ordenarnos y para poder escribir lo que se llama la configuración electrónica. ¿Ya? Porque la configuración electrónica esa es la que vamos a ver ahora. La vamos a ver, ¿no es cierto? Porque tenemos que darnos cuenta de cómo se van ordenando los electrones en torno al átomo, o mejor dicho, perdón, en torno al núcleo, quiero decir. Y eso de que estén muy ordenaditos es como una propuesta, es como algo así, ¿no es cierto?, como teórico nada más. No podemos asegurarnos que realmente sea tan ordenadito como lo vamos a proponer. Pregunta, ¿se acuerdan de la configuración electrónica ustedes? ¿Se acuerdan cómo se escribía? Eso es de la enseñanza media, obviamente. ¿Quién tiene alguna idea de lo que era la configuración electrónica? ¿Quién me puede decir si recuerda algo, por favor? Compartan lo que se acuerden. A ver más o menos cómo están, qué idea tienen de esto, porque eso es lo que quiero saber. ¿Alguien se acuerda de la configuración electrónica? Profesor, yo no me recuerdo bien, pero recuerdo la imagen en mi cabeza de cómo se agrupaba, así como el número de protones, de electrones, ¿o no? ¿O estoy muy equivocada? Mira, la Tenía configuración como una forma de triángulo, así como... como un diagrama, ¿será? ¿Sí? Sí, eso se llama el diagrama de Moller, pero lo que se ubica allí son los electrones, acuérdate, los electrones no son los protones. ¿Entiendes? Entonces, ese diagrama que tú estás haciendo alusión se refiere a cómo se ubicarían los electrones. Por tanto, el objetivo prácticamente de hoy día sería acordarnos de eso y replantearnos, o mejor dicho, recordar cómo se escribía. Y para eso, como digo, nos va a servir mucho el modelo de Bohr, ¿no es cierto? Para que nos acordemos. Bueno, aquí está lo que más o menos habíamos dicho, y después vamos a hablar de los números cuánticos. Pero fíjense que hay una cuestión importante. Los electrones son partículas muy pequeñas, ¿cierto? Que ni se ven. Son partículas muy diminutas. Entonces, hasta los tiempos de Bohr, los tiempos de Schrödinger, qué sé yo, era difícil explicar el movimiento o el comportamiento de estas partículas. Y la mecánica clásica newtoniana de ese tiempo no era capaz de explicar qué pasaba con estas partículas. Y de ahí nació lo que se llama la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la parte de la física, digámoslo así, que explica, entre otras cosas, el movimiento de partículas diminutas, como son los electrones, ¿no es cierto?, de manera lo más precisa posible. Y para eso se basan las propiedades ondulatorias de la materia, es decir, en el comportamiento que tienen las partículas electrónicas, pero como una onda. ¿Por qué razón? Porque el electrón, si lo decimos de alguna forma, tendría un doble comportamiento. Se comportaría como partícula por un lado y como una onda por otro lado. Si lo tuviéramos solo fuera, ¿no es cierto?, fuera del átomo, se comportaría como una partícula, así como por ejemplo le pasa, supongo, a una bala que sale de un revólver, a una bala de cañón antiguo, ¿cierto?, que se tira desde un lugar, describe una parábola, ¿no es cierto?, describe toda una trayectoria. Si fuera así, una partícula le podríamos conocer la posición, la trayectoria que sigue, ¿no es cierto?, la velocidad con que sale, todo ese tipo de cosas. Pero no es así, porque el electrón donde está dentro del átomo, ¿no es cierto? Y bueno, allí el comportamiento que tiene es similar a una onda, así como es la luz. Y se sabe que a las ondas en general,
es imposible conocerles con exactitud la posición, ¿no es cierto?, la velocidad, la trayectoria. Por eso se habla de probabilidad. Y eso se plasma en lo que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice, ¿no es cierto?, que a los electrones es imposible conocerles con exactitud su momento, su posición, su velocidad, su trayectoria. Ya, en base a eso, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a dedicar entonces a escribir la configuración electrónica. Para eso yo les preparé unos apuntes bien amistosos, espero, para que los tengan, ¿no es cierto?, a disposición. También les voy a tratar de subir este video, porque ya puedo subir video porque me activé el asunto del YouTube, ¿no es cierto?, ya me acepta. El video es bien voluminoso, así que más rato, después cuando concluyamos, voy a subir esto y les voy a mandar el link a una dirección que ustedes me indiquen, a un correo electrónico, qué sé yo. ¿Ok? O bien se los dejo, el link se los puedo dejar en la plataforma también, junto a al taller que les voy a proponer para que desarrollen de aquí a la próxima semana. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a ver ahora esos apuntes a los cuales me refiero. Déjenme salir un minuto porque si no salgo, porque yo tengo un problema con mi equipo. Déjenme salir 30 segundos, no se me vayan, vuelvo al tiro y les traigo lo que les... Voy a buscarlo. Un segundito. Salgo, desaparezco, vuelvo a... Aquí. Ya están viendo mis apuntes, chicas, jóvenes, los que estén presentes. Díganme que sí, por favor, para seguir. Sí, profesor, se ve. Bien, estos apuntes también obviamente van a quedar a disposición de ustedes, ¿no es cierto? Se los dejo en la plataforma. Entonces, ¿no es cierto?, más o menos esto, como les decía el otro día, son los apuntes que uno más o menos espera que tomen, ¿no es cierto?, que escriban para que se puedan ayudar y estudiar. Entonces, obviamente el título, ¿no es cierto?, ya lo conocen y habrá que hablar de lo que más o menos ya adelantamos. Que el modelo atómico actual, que se llama modelo mecano-cuántico o también modelo orbital, que propuso este caballero Schrödinger, plantea que el átomo consta, como les dije, de dos zonas bien definidas. El núcleo, por su parte, en donde se concentra la masa con protones y con neutrones, y la envoltura, ¿no es cierto?, que es lo que rodearía el núcleo, donde se ubicarían los electrones, pero específicamente en las zonas de probabilidad que se llaman orbitales. ¿Ya? O sea que en la envoltura están los orbitales y ahí se alojan los electrones, con probabilidad. ¿Ven? Zonas de probabilidad. La mecánica cuántica, en la parte de la física, que describe el comportamiento de partículas diminutas como son los electrones, como pueden ser átomos, como pueden ser moléculas. Electrón en este caso, ¿cierto? Y esa explicación es bastante precisa y se basa principalmente en las propiedades ondulatorias de la materia, ¿ya? Cómo se comporta, pero como una onda, como les decía. En la práctica se puede decir que el electrón tiene un doble comportamiento, ¿ya? Lo hace como onda y como partícula. Si consideramos al electrón fuera del átomo, tendría comportamiento de partícula. Es así como a las partículas ya se les puede determinar la posición, la trayectoria, la velocidad. No obstante esto, al electrón
se le debe considerar dentro del átomo, donde realmente está, pues, ¿no es cierto? Y allí se comportaría como una onda, así como lo hace la luz. ¿Okay? ¿Qué sabemos? Que a las ondas no se les puede conocer posición, no se les puede conocer velocidad, no se les puede conocer la trayectoria. Solo es posible conocerles su energía. Esto está descrito en el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg, el que plantea que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón de manera simultánea. Es lo mismo que está escrito arriba, ¿cierto? Está presente en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, esto es lo que es el momento para la física, la masa por la velocidad, ¿cierto? Le pueden preguntar si quieren al profesor Nelson, pero eso no es del caso que lo veamos nosotros ahora. Entonces, ¿qué es lo importante? Es imposible saber simultáneamente posición, velocidad de un electrón, por lo que se habla de probabilidad de encontrar un electrón en determinadas regiones del espacio. ¿Ven? Como no podemos saber la posición, no sabemos dónde está. ¿Entienden la idea? Por eso se habla de probabilidad de que esté. Y en estas zonas de probabilidad donde pueda estar el electrón, se llaman orbitales. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahí está presentada más o menos la base fundamental de lo que es el modelo actual. Para eso, entonces, ahora vamos a preocuparnos de la llamada configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica? Corresponde al orden de los electrones en los distintos niveles y subniveles de energía. Para cada átomo, esta configuración se escribe considerando que se tiene al átomo en su estado aislado, en su estado basal, en su estado fundamental de menor energía, ¿no es cierto?, que no está excitado, es decir, cuando está neutro. Por ejemplo, pensemos ya en un átomo de fierro que está dentro de un clavo nuevito, en un átomo de oro, ¿no es cierto?, que está dentro de un anillo de estos brillantes bonitos. Un átomo de hidrógeno, ¿cierto?, que está tranquilito allí dentro de la molécula de agua. A eso se refiere. Sin excitarse, sin que esté perdiendo electrones, sin que esté ganando electrones. A eso se refiere, ¿no es cierto?, el estado basal, el estado no excitado. Veamos qué son los orbitales atómicos. Dijimos que son zonas o regiones alrededor del núcleo del átomo en donde hay alta probabilidad de encontrar a un electrón. Hay 4 orbitales atómicos que se designan con las letras SPDF. Los nombres de los orbitales, por qué S, por qué P, por qué D, por qué F, se deben a la denominación de grupos de líneas que se observaron originalmente en los llamados ciertos espectros de luz de los metales alcalinos. Se observó el litio, se observó el sodio, se observó el potasio, y de ahí salió, cierto, el nombre de estos orbitales. En otras palabras, estas letras SPDF designan a los subniveles de energía, en donde estarían los electrones, y su significado, ¿no es cierto?, es S del inglés sharp, que significa afilado, P del inglés principal, que significa lo mismo, D del inglés diffuse, que significa obviamente difuso, y F del inglés fundamental, que es el mismo significado, SPDF. 4 tipos de orbitales, ¿de acuerdo? Vamos viendo entonces ahora qué o cuál es el primer orbital, el orbital atómico S. Su nombre deriva de sharp, como dijimos, que significaría afilado o nítido, muy clarito. Es una, o mejor dicho, es un único orbital S de geometría esférica, como una pelota grande, ¿cierto? Y aquí se está demostrado, está como montado en la tridimensión, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar en la pelota de básquet o en la pelota de fútbol, que es cierto por todos lados, tridimensional. Por tanto, aquí se ponen los ejes X, Y, Z. En vez de S, Z, aquí, por si acaso. X, Y, Z. ¿Ok? Cada orbital atómico S acepta máximo 2 electrones. Es decir, como hay un único orbital S,
no puedo meter más de 2 electrones en él. Puedo meter 1, puedo meter hasta 2, o puedo tenerlo vacío. ¿De acuerdo? Segundo, orbitales atómicos P. El nombre viene del inglés principal y tenemos 3 orbitales atómicos P, cuya geometría es lobular. Esto es como lóbulo, ven, como un ala de mariposa, así como un par de alas, no sé, así como una cosa media lobular, pero tiene que ser que esto es totalmente tridimensional, ¿no es cierto? Y son isoenergéticos, que significa que la energía de Px es la misma que Pi y es la misma que Pz. Isoenergéticos igual a energía. Cada uno consta de 2 lóbulos. Este es un lóbulo, este es el otro lóbulo. Este es un lóbulo, este es el otro lóbulo. Que se proyectan a lo largo de los 3 ejes de coordenadas. Obviamente, si se proyecta en el eje X, Px, el que se proyecta en el eje Y, Pi, y el que se proyecta en el eje Z, Pz. ¿Ya? Da lo mismo que yo escriba, ¿no es cierto?, el eje aquí en la Z acá, o la Y acá, y la X acá, ¿cierto? Porque como esto lo doy vuelta en el espacio, me da lo mismo. Por eso, por ejemplo, acá arriba tengo X arriba y aquí tengo la Z arriba. Da lo mismo esa cuestión, donde la escribo. Tercer tipo orbital, el orbital atómico D. D viene de difuso, ¿cierto? Son 5 orbitales D. Y la geometría es mucho más compleja, están en los dibujitos de las diapos si las quieren mirar, ¿ya? Pero cada uno acepta 2 electrones, por tanto el total de electrones, como son 5 orbitales, serán 10. Igual que en los P, 2 en Px, 2 en Pi, 2 en Pz, máximo 6 electrones. Y en los D, como son 5, máximo 10 electrones. Y en el caso del orbital atómico F, que también es muy y más compleja la geometría todavía que los D y que los P, ya son 7. 7 orbitales D. Por tanto, como cada uno acepta 2 electrones, como máximo necesitamos poner o acepta 14 electrones. 2 en el primer P, 2 en el primer F, 2 en el segundo F, hasta que lleguemos a 2 en el séptimo F. Entonces, metemos, como dije, 14 electrones en los F máximo, 10 electrones como máximo en los D, 6 electrones como máximo en los P, y 2 y únicamente 2 electrones como máximo donde haya S. 2 en S, 6 en P, 10 en D, 14 en F. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, para que escribamos nosotros en el cuaderno, en la pizarra, en nuestra mente por último, la configuración electrónica, debemos considerar las siguientes o los siguientes 2 principios o reglas. El primer principio se llama principio Aufbau, que es lo mismo que construcción. Esta palabrita alemana, ¿no es cierto?, significa construcción, de construir. ¿Qué dice el principio de Aufbau? Dice que los electrones se van ubicando en orden creciente de energía. ¿Qué significa esto? Primero se van llenando los orbitales de menos energía y luego se van llenando los orbitales de más energía. De menos a más energía siempre. Si recordamos el modelo de Bohr, ¿no es cierto?, vamos a ver que los electrones se van a ubicar en distintos niveles de energía que va creciendo a medida que nos alejamos del núcleo. ¿Ven? Energía del nivel 1 es menor que la del nivel 2 y así. O electrón que esté en nivel 1, ya lo hemos dicho, menor energía que el electrón que esté en nivel 2 y menor energía que del electrón que esté en nivel 4. Entonces hay que respetar menos a más energía, ¿ven? Y eso lo muestra el diagramita, el que me decía recién alguien que lo recordaba como unas escalas, como unas flechas, qué sé yo. Esta misma idea es la que estaría representada en lo que se llama diagrama de Moeller. Algunos le dicen de Meyer, así como castellanizado, ¿cierto? Meyer. Pero el apellido correcto del tipo que lo propuso es Moeller, ahí, ¿ya? Pero no importa. El diagrama de Moeller, que ustedes lo ven en la tabla periódica. Toman una tabla periódica, ¿no es cierto?, y lo van a encontrar. Ya eso lo tengo dibujadito acá, tranquilidad. El diagrama de Moeller, ¿cierto?, es un método muy gráfico para escribir la configuración o la estructura electrónica de un elemento. Y se caracteriza porque se trazan unas
diagonales por las columnas de los orbitales por los que se sigue, ¿no es cierto? Digamos, se siguen, el sentido de la flecha se va a cumplir con el principio de Aufbau. Es decir, si yo sigo la flecha, voy a cumplir con el principio de Aufbau que me dice, primero lleno la menor energía, luego lleno la mayor energía. Eso, ¿no es cierto?, está representado acá. Yo les dibujé el diagrama de Moeller, que es el mismo que está, ¿no es cierto?, a lo mejor esta es la que se hacía referencia a nuestra compañera de antes, algo parecido a esto que está en la tablita periódica, al reverso de la tabla periódica cuando no la tiene físicamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este diagramita? Díganme que se acuerdan o no se acuerdan. Bueno, no importa. Miren, vamos de abajo hacia arriba. Hacia arriba crece la energía, ¿cierto? Es como que tuviéramos aquí el núcleo, donde está mi cruz, ¿cierto? Aquí mi cursor, y este es el primer nivel, segundo nivel, ¿cierto? Es lo que nos dijo Bohr. ¿Qué nos dijo Bohr? Aquí tenemos el núcleo, primer nivel, segundo nivel, ¿ven? Entonces, esto es como que lo hubiéramos puesto al revés, ¿ven? Partimos de menos a más energía, de menos a más energía. Lo mismo que está escrito acá, ¿se fijan? Pero de una manera más ordenadita. Entonces, fíjense, tenemos el numerito 1, 2, 3, 4, 5 hasta 8, ¿se fijan? Me dice el nivel de energía. Por tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 niveles de energía. Es obvio que el nivel 7 está más lejos que el nivel 3, ¿no es cierto? O que el nivel 3 está más cerca del núcleo que el nivel 5. A eso se refiere este cuento. Ya, tenemos el nivel, ¿cierto? Que es la parte más grande. Hay que pensar que toda esta área, todo esto es el nivel, ¿cierto? Todo esto. Entonces, ¿qué hay dentro de cada nivel? Están los subniveles y en los subniveles están los orbitales. Y en los orbitales están los electrones. Por tanto, de grande a chico, nivel, subnivel, orbital, y ahí encontramos el electrón. Nivel, subnivel, orbital, electrón. ¿Me entienden? Entonces, vean, en el nivel 1 hay un único subnivel S. Por tanto, hay un único orbital S. ¿Cuántos electrones máximo entran ahí? 2. Ven aquí, máximo 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo nivel de energía, ya nos vamos alejando del núcleo, tenemos subnivel S y subnivel P. ¿Qué hay dentro del subnivel S? Un único orbital S, 2 electrones máximo. Y en el subnivel P tenemos 3 orbitales P, el PX, el PI, el PZ. Por tanto, tenemos 3 orbitales más, cada uno más cerca 2, en total 2 aquí en el S y 6 en los P, total 8 electrones máximos. ¿Se entiende? Tercer nivel, aparece el subnivel S, el subnivel P y el subnivel D. ¿Qué hay dentro del subnivel S? Un único orbital S. ¿Cuántos electrones máximos hay? 2. ¿Qué hay en el subnivel P? 3 orbitales P, PX, P y PZ. Por tanto, 2 en cada P llevaría, ¿no es cierto?, 6 electrones acá en los P. Más los 2 llevo 8. Y en el mismo nivel tercero aparece el subnivel D y allí me aporta con 5 orbitales D más. Es decir, 10 electrones más. Por tanto, 2 más 6 son 8, más 10, 18 electrones máximos. Y así, en el cuarto y quinto nivel, contiene a todos los subniveles. Subnivel S, subnivel P, subnivel D, subnivel F. ¿Qué hay en el S? Un único orbital S, 2 electrones. En los P, 3 orbitales P, 6 electrones más. En los D, 5 orbitales D, 10 electrones más. Y en los F tengo 7 orbitales F. Por tanto, 2 electrones en cada uno de los F me hace un total de 14. 2 más 6 son 8, más 10, 18, más 14, 32 electrones máximos meto acá en el cuarto y en el quinto nivel. ¿Correcto? Máximo 32 electrones. Y bueno, y ahí bajamos otra vez. En el nivel 6 tenemos 3 subniveles SPDF, 2 acá, más 6 acá son 8, más 10 aquí son 18. En el séptimo tenemos un subnivel S con un único orbital S y tenemos 3 orbitales P, por tanto 2 más 6 son 8 electrones máximos. Y en el octavo tenemos, ¿no es cierto?,
2 electrones máximo porque hay un solo único subnivel S con un único orbital S. Si ahora contamos, fíjense, ¿quién se da el trabajo de contar todo esto? 2 más 8 más 18, por favor, cuenten eso. De aquí hasta acá. ¿Cuántos electrones les da en total? Dense el trabajo de contar. Voy subiendo a poquito. ¿Cuántos electrones contaron? Díganme, por favor. ¿Cuántos electrones? Ya, pues, ¿cuántos electrones? Voy a contar yo. 2 más 8, 10. Más 18, 28. Más 32, 60. Más 32, 92. Más 18, 110. Más 8, 118. Más 2, 120. 120 electrones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el número más alto que tenemos para un número atómico de la tabla periódica? ¿Cuál es el número atómico más alto? Vean su tabla periódica y me lo van a decir. ¿Cuál es? ¿Tienen tabla periódica a mano? Sí, espérenme un poquito. Espero. 90 y... no, 103. No. No es más alto. Esa es la 118. 118, bien. 118 electrones. Se fijan que si quisiera escribir la configuración del número atómico más alto, llegaría hasta el séptimo nivel, subnivel P. Porque hasta ahí 118. Todavía no hay un 119 ni un 120. Por tanto, las configuraciones no hay que ocupar más allá del 7P, hasta ahora. ¿Correcto? Ya. Entonces, si ustedes se fijan en este orden, miren. La flecha dice parto por aquí, cierto punto de partida. Siga la flecha. Primero llena el 1S. Luego baja, llena el 2S, sigue la flecha. Luego baja, llena el 2P, está en tercer lugar. Se fijan, el numerito de abajo va haciéndome el orden correlativo. Luego llena el 3S en cuarto lugar. Llenó, bajó, y ahora llena el 3P en quinto lugar. El 4S en sexto lugar. ¿Ven? Llena antes el 4S que el 3D, porque 4S es menos energético que 3D. Llena el 4S en sexto lugar, el 3D en séptimo lugar, sigue, ¿no es cierto?, en diagonal, en octavo lugar llena el 4P, luego llena el 5S en noveno lugar. Una vez que llena el 5S, baja y llena el 4D. Se da que el 5S es menos energético que el 4D. Por tanto, lo lleno antes. Ven, ese es el orden. Para que no nos perdamos, yo sugiero que escribamos esto mismo, pero de izquierda a derecha. Así, miren bien. Para mayor comodidad y entendimiento, se sugiere escribir este diagrama en una fila horizontal, de tal manera que se respete el principio de la construcción, es decir, de menos a más energía. 1S, 2S, 2P, ¿ven? Es lo mismo. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Es lo que tengo aquí, ¿se fijan? Ordenadito pero para el lado. 1S, 2S, 2P, 3S. Escribiéndolo de esta forma, ¿ven? Voy a entender de que voy de menos a más energía. Por tanto, aquí está ordenadito, ¿ven? Cada numerito o notación a la izquierda de otra es menos energética. 2P menos energética que 3S. O 3S más energética que 2P. 3P menos que 4S. Y 4S, ¿ven? Menos energético que 3D. Y 3D menor que 4P. Y 4P menor que 5S. Y ahora 5S menor que 4D. ¿Ven? Este es el orden que no hay que olvidar. Uno lo tiene a disposición, esto nadie se lo va a ocultar. Lo puede ver, lo importante es que no se vaya a confundir. ¿Por qué? Porque así, por ejemplo, empezamos con este orden a escribir la configuración electrónica. Así, por ejemplo, vamos a escribir la configuración electrónica del arsénico. El arsénico, a ese, yo le miro el número atómico
en la tabla y me dice 33. Significa que tengo 33 protones en el núcleo y como está tranquilito dijimos tiene 33 electrones. Por tanto debo meter 33 electrones acá, ordenadamente, respetando los principios de la configuración electrónica. Primero meto lo suficiente en S, después en acá, después acá, después acá, hasta que llega a 33. Veamos cómo lo hacemos. ¿Ven? Se digan que el mismo orden, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. ¿Por qué llega hasta 4P3? Porque hasta ahí llega a 33, miren bien. En el S, ¿no es cierto? Máximo meto 2 electrones, por tanto 1S2. Nunca habrá un S3, nunca habrá un S5, por ejemplo. Máximo 2. Puede haber S0, puede haber S1, hasta S2. Porque no puedo meter más de 2 electrones en el único orbital S. Hay 2 electrones, me quedan 31. Los siguientes 2, en el 2S, ¿ven? Sigo el orden. 2S2, no puedo poner 2S3 porque máximo 2. Llevo 4. Ahora aparece el P, ¿no es cierto? Ah, ahí tengo 8 orbitales P. Puedo meter 6 electrones. Por eso meto 6, 2P6. Nunca habrá un 2P7, un 2P9, un 2P20, nunca. Por tanto, llevo 10 electrones. ¿Se fijan? Me quedan todavía 23. ¿Dónde van los otros 23? Ya, en el S2, ahora pasa al 3S, 2, ¿no es cierto? Llevo 12. Después 3P6, llevo 18. Después 4S, llevo 20. Hasta aquí llevo 20 electrones, ¿ven? Si ustedes cuentan 20 electrones, los electrones están acá arriba. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Los otros 13 van a entrar en el tercer nivel porque es el orden, ¿ven? Después del 4S viene el 3D. ¿Y cuántos electrones máximo me aguanta? Me aguanta 10, hasta 10. Por tanto, de los 3 electrones meto 10 acá. Y ahí llevo ya 30. Y los últimos 3 los meto en cuarto nivel, pero subnivel P. Y ahí tengo posibilidad de meter hasta 6 electrones. Pero si meto hasta 6 me paso del número, pues tengo que meter hasta 3 para que llegue a 33. Porque 33 es el número que estoy escribiendo su configuración. Y si yo cuento 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33, hasta allí he escrito la configuración electrónica del argón, del arsénico. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil. Y bueno, esta misma configuración yo la puedo escribir de manera abreviada tomando la configuración de los gases nobles, que son los gases que son estables, ¿cierto? Si yo, y para eso ocupo el gas noble más cerquita al número 33. Si el más cerquita al número 33, bueno, tengo el 36 por un lado y tengo el 38. Y tengo, perdón, el 18. Pero no puedo usar el 36 porque me paso, ¿no es cierto? Entonces por eso uso el del argón, que son 2, ven, 1S2, 2S2, hasta que llevo 18 electrones. ¿Y cuál es la configuración del argón esa? Ese corresponde a la configuración del argón. ¿Y qué me quedó afuera? 4S2, 3D10, 4P3. Por tanto, llevo 18, 20, 30, 33. Ese es el orden, ¿ven? En vez de poner todo esto, lo abrevio como argón. Porque todo esto significa argón. Y punto. Ahí está abreviadamente escrita la configuración. Y generalmente en la tabla le aparece esto, o bien le aparece solamente eso de allá, sin el gas. Cuestión de que miren sus tablas, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que así está la escritura para cada uno de los elementos respecto a su configuración electrónica. Bien, y el segundo principio que debemos respetar para poder escribir esta configuración electrónica se llama la regla de Hund o Hund, o bien principio de máxima multiplicidad. ¿Qué dice este principio? Que yo debo respetar, dice que al haber disponibles orbitales de igual energía y isoenergéticos, como en el caso de los P, PX, PY, PZ, o como los 5D, o como los 7F, para eso se refiere, los electrones se van a ubicar de A1 y se van a aparear, a emparejar, solo cuando cada orbital cuenta ya con un electrón. Y aquí siempre los profes de química usamos la analogía del microbús. Cuando uno sube al microbús, ¿no es cierto? Supón que vamos subiendo los primeros. Por lo general se sienta en el primer asiento si está desocupado. El siguiente pasajero encontró ocupado el primer asiento, pasa al segundo para estar solito. El tercero encuentra ocupado el asiento 1, el asiento 2, pasó al tercero.
Y así siguen subiendo los pasajeros, ¿cierto? Y ya cuando están todos ocupados, de a uno hay que empezar a aparejarse. No queda otra, porque aunque no nos guste el compañero o compañera al lado, hay que aparejarse. Eso es lo mismo que le pasa a los electrones. Y eso se representa así. Miren bien. Por ejemplo, si vamos a escribir la configuración del nitrógeno, que tiene 7 electrones, ¿cierto? La escribimos así de manera rápida. 2, 4, 7, ¿cierto? 1 S2, 2 S2, llevo 4, 2 P3. Ahí tengo 7 electrones. Por tanto, fíjense bien. Si analizamos el segundo nivel, desde acá, de 2S y 2P, ¿ya? El segundo nivel, subnivel P, es decir, vamos a analizar este de aquí primero. No el S, no el 2S, sino que el 2P, ¿ya? Hay 3 orbitales que tienen igual energía, el PX, el P y el PZ. Por tanto, dice, son isoenergéticos, de igual energía. La regla de Hund se aplica así. Veamos acá. Electrón 1, electrón 2, ¿cierto? Hasta ahí yo el 1 y el 2. Electrón 3 y 4. Los electrones 5, 6, 7 van a meterse en los P. Son de igual energía. ¿Se meten todos en PX? ¿Se meten todos en PX? ¿Se mete uno en PI? No, se meten de a 1. El electrón 5 se metió aquí. El sexto encontró libre atrás, el asiento de atrás, se metió al PI. Y el séptimo alcanzó a encontrar libre el último asiento y se mete en PZ. ¿Ven? De a 1. Si hubiera un octavo electrón, que para el oxígeno, ese se va a meter aquí ya, va a tener que aparejarse. ¿De acuerdo? Veamos el caso del cobalto. El cobalto tiene un Z27. Escribo su configuración. 1S2, 2S2 llevo 4, 2P6 llevo 10, 3S2 llevo 12, 3P6 llevo 18, 4S2 llevo 20, y los últimos 7, ¿cierto?, entran en el tercer nivel D. 3D7. Acuérdense que en los D puedo meter hasta 10, así que no tengo problema en meter 7 acá. Por tanto me quedaron 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27. Ordenaditamente, ¿cierto? U ordenadamente, mejor dicho, está escrita la configuración del cobalto y respeté menor a mayor energía porque me basé en esto que les enseñé aquí, ¿cierto? En este orden de acá. ¿Ven? Llegamos hasta el 3D. Entonces lo otro que tenemos que ver es que respetemos ahora el principio de máxima multiplicidad. Por tanto, en el tercer nivel acá, en el último, ¿cierto? Lo más que está más a la derecha, tenemos el subnivel D. Bueno, el nivel P, eso no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a tomar al final. En el tercer nivel, subnivel D, me refiero a esto, tenemos aquí 5 orbitales D. Los 5 son de igual energía, son isoenergéticos. Por lo tanto, ¿cómo se meten los 7 electrones allí? Los 7 electrones que están acá, veamos. Cobalto lo vuelvo a escribir. Llevo 2, 4, 10, 12, 18, 20. Los 7 últimos, del 21 al 27, se meten así. El electrón 21 entró ahí, primero solito. El 22 entró ahí. El 23 ahora al tercer asiento. El 24 allí, el 25. Electrones 26 y 27 tuvieron mala suerte, tuvieron que meterse aparejados. El 26 se metió aquí. Y el 27 lo hizo acá. ¿Ven? Eso es el principio de máxima multiplicidad. Es muy fácil entenderlo para identificar siempre al último electrón. Y el último electrón es el que se llama, ya lo vamos a ver luego, el electrón diferencial. Así yo identifico que este último es el electrón. ¿Ven? ¿Y dónde está? Hasta en el segundo de los D. Si yo me pregunto por el electrón 27. Si yo me pregunto por el electrón número 7, está en el tercero de los P. Por el electrón 7 es nitrógeno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ahora, si escribimos así la configuración ordenadamente de izquierda a derecha, si hacemos todo este detallito, ahí viene toda la información que tenemos que sacar. Por ejemplo, yo puedo saber la capa de valencia, puedo saber la corteza electrónica, puedo saber el período, es decir, la fila al que pertenece el elemento, puedo saber el grupo al que pertenece el elemento, puedo saber además si es metal y si es no metal, o si es no metal. Eso lo puedo saber mirando nada más la configuración. Es obvio que si yo te pregunto, el cobre, dígame si es metal o no metal. Bueno, sabemos todos, profe, que el cobre es metal, pues de acuerdo, pero ¿por qué es metal? Demuéstramelo a partir de la configuración. Si yo te digo que el grupo del nitrógeno es el grupo 5A, pues el profe, si estamos viéndolo aquí en la tabla periódica, la cuestión, ¿para qué me pregunta? No importa.
Dígame por qué es del 5A. Dígamelo a partir de la configuración. Eso es lo que tenemos que saber ahora. Por tanto, si tuviéramos, ¿no es cierto?, clases presenciales, yo les digo, escriban la configuración y usen la tabla, miren cómo va el orden. Por tanto, no podrían equivocarse en escribir la configuración. ¿Entienden? Lo único que les voy a pedir es que interpreten esta configuración. Que me digan cuál es la capa de valencia. Bueno, la capa de valencia es de aquí para atrás, por tal razón. ¿Cuál es el grupo? Ah, el grupo tanto, ¿no es cierto? Por tal razón. El grupo 8, por tal razón. Eso quiero que me digan. Eso es lo que tenemos que aprender. Ese es el objetivo. ¿Comprenden? Veamos entonces cómo se hace cada una de estas cosas. ¿Hasta ahora lo van entendiendo? Creo que sí. Espero que sí. Veamos capa de valencia. ¿Qué es lo que es la capa de valencia? C sub B o CB. Corresponde al conjunto de niveles, que son con números, y subniveles, que son las letras SPDF, que se encuentran más lejos de la influencia del núcleo, los que están más por afuera, digámoslo así. Considerando la escritura en forma o fila horizontal que sugerimos, la capa de valencia se reconoce a partir del número de nivel más alto, 2 es más que 1, 3 mayor que 2, hacia la derecha. Por ejemplo, veamos el flúor. Escribo la configuración, ¿no es cierto? 1s2, 2s2, 2p5, llevo 2, 4, más 5, 9 electrones, ordenadamente. Capa de valencia, del número nivel más alto, voy de izquierda a derecha, me encontré con el 2, de ahí para atrás. Capa de valencia, 2s2, 2p5. ¿Se entiende qué fácil? El resto, 1s2, es la corteza electrónica. Por tanto, fíjense bien, todo cierto esto acá sería la envoltura. Está formada por la corteza electrónica y por la capa de valencia. Por tanto, como los electrones son negativos y el núcleo es positivo por los protones, estos electrones, estos dos de aquí, del 1s2, como están cerquita del núcleo y forman parte de la corteza, son del núcleo, no los entrega para nada, los tiene muy retenidos, muy atrapados. Estos se le arrancan, se le escapan, los de la capa de valencia. Estos son más discos, ¿no es cierto? Son más juguetones, porque se le van. ¿Para dónde se le van? Ah, se casan con otros para formar los compuestos. Se combinan con otros elementos, con otros electrones de los otros elementos y forman los compuestos. Los de la capa de valencia. ¿Ven? Para el azufre, ¿qué tenemos? Z igual 16. Escribo la configuración. 2, 4, 10, 12 y 16. Capa de valencia. Voy de izquierda a derecha, me encuentro con el número más alto que es 3, de ahí para atrás. 3, 8, 4. ¿De acuerdo? Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí sería la corteza electrónica. Y 3s2, ¿no es cierto? 3p4 sería la capa de valencia. Los 10 electrones de la corteza, 2, 4, 10, están intensamente, como digo, atrapados, retenidos por el núcleo. No los suelta para nada el núcleo, son de él y no te los va a entregar nunca. En cambio, los 6 electrones de la capa de valencia, que se llaman electrones de valencia, valga la redundancia, son los que participan de las interacciones químicas, es decir, son los electrones que el azufre, en este caso, ya pondría a disposición para formar compuestos, para formar enlaces químicos. Dice el azufre, yo pongo 6 electrones para que formemos compuestos. De aquí puedo sacar 2, puedo sacar 4, qué sé yo. Y de ahí vienen las valencias y todo ese tipo de cosas, ¿se acuerdan? Pues bien, por otra parte, el número de electrones de valencia, en este caso 6, en el caso de acá 7 electrones de valencia, 6 electrones de valencia, dice, por otra parte, el número de electrones de valencia coincide con el grupo al que pertenece el elemento en la tabla periódica. Por tanto, el flúor es de un grupo 7 porque tiene 7 electrones de valencia. Vean la tabla periódica, 7A. Y el azufre está antes que él, es de un grupo 6 porque tiene 6 electrones de valencia. ¿Ven? El número de electrones de valencia me justifica la pertenencia del elemento al grupo, a la columna, ¿no es cierto?, vertical. ¿Ok? Por ejemplo, el flúor, insisto, tiene 7 electrones de valencia, pertenece al grupo 7 de la tabla periódica. 7A vamos a ver porque es A y no B.
Por su parte, el azufre, que tiene 6 electrones de valencia, pertenece a un grupo 6 de la tabla periódica. Veamos otro caso. Veamos el arsénico que antes estudiamos. Por ejemplo, escribo la configuración, ¿cierto? 2, son 33 electrones. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33. Elijo la capa de valencia, voy de izquierda a derecha, me encontré con el 4, número más alto, de ahí para atrás. Pero oso, dejo fuera el D. ¿Por qué lo dejo fuera, creen ustedes? Y no es parte de la capa de valencia. Díganme, ¿por qué lo dejo fuera? ¿Por qué no lo incluyo? ¿Quién me dice por qué no se incluiría? ¿Nadie se le ocurre? Porque está completo, porque está con sus 10 electrones. Están todos con pareja, porque como hay 5 orbitales D, hay 2 electrones en cada uno de los D. Y eso significa estabilidad. ¿Entienden? Y es más, si yo veo el arsénico pertenece a un grupo 5 de la tabla. ¿Cómo me doy cuenta de eso? 2 más 3, 5. ¿Ven? 2 más 3, 5 hace que el arsénico sea del grupo 5. Por tanto, son 5 electrones de valencia. Pero si no me quiero quedar contento, porque estoy hablando de la grupo 5A en la tabla antigua, la nomenclatura antigua. Todavía quedan esas tablas. Y hay muchas. Pero hay otras que, como un ejemplo, como la Merck, se fijan que ustedes se miran la tablita Merck, ¿no es cierto? La que yo les di me refiero en la aplicación, ¿la tienen por ahí? O sea, que está en el celular. Si ustedes miran la tablita, arriba vamos, ¿no es cierto?, con los grupos 1, 2, esos, ¿cierto?, están con la nomenclatura antigua. Hay otros que dicen del 1 al 18, porque son 18 grupos. No sé si están mirando la tabla, chicas jóvenes. ¿La están mirando? Sí, yo tengo aquí las ¿Cierto? dos y Las no dos. me calzaba el 5 en la que tiene el 18. Ya. El 5, ¿no es cierto?, te calza porque son 5 electrones de valencia. Pero, fíjate, ¿cuánto si incluye el 10? 2 más 10 son 12, más 3, 15. Si cuentas de izquierda a derecha, ¿en qué grupo te va a quedar el arsénico? En el grupo 15. Cuenta de izquierda a derecha. Te va a quedar en el grupo. Sí. ¿Te fijas que ahí está la justificación? Ya, esa es la cuestión que hay que entender. Bueno, aquí dijimos que se excluye el 3 de 10 porque estos 10 electrones están todos en cada orbital D, lo que implica mucha estabilidad. Y esos electrones serían parte de la corteza electrónica. ¿Ya? Por tanto, el arsénico tiene 5 electrones de valencia, lo que le hace pertenecer al grupo 5A, antiguamente de la tabla periódica. Ya vamos a ver por qué A. Veamos ahora el último nivel. ¿Cómo se define el último nivel? Otra cosa que hay que saber de la configuración. Corresponde al número de nivel más alto que se escribe en una configuración electrónica. El último nivel indica el período, es decir, la fila, que son 7, recuerden que son 7 filas horizontales, al que pertenece el elemento. Si analizamos los casos anteriores, ¿cierto? Si vemos el flúor, por ejemplo, fíjense bien el flúor, tengo 9 electrones, 1s2, 2s2, 2s5. ¿Cuál es el nivel más alto? El último nivel, el 2. Por tanto, si yo veo el flúor, ¿a qué periodo pertenece? Al periodo 2. Está en la segunda fila. ¿Ya? El flúor pertenece al periodo 2 de la tabla. ¿Qué pasa con el azufre? ¿Cuál es el número más alto de nivel que tiene? Tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 3, nivel 3. Es el más alto, ¿se fijan? Por tanto, ¿a qué nivel pertenecería o a qué periodo pertenece el azufre en la tabla? 3. ¿Se dan cuenta? Nivel 3. Está en la tercera fila. Así de fácil, tercer periodo. El arsénico, veo los niveles, solamente miro, 1, tengo 2, tengo 2, tengo 3, tengo 3, tengo 4. ¿Es más alto el 4? Listo. ¿A qué nivel pertenece? ¿O a qué periodo? Al cuarto periodo, cuarta fila. Número de nivel más alto, 4C2, 4P3. ¿Ya? Por lo tanto, el arsénico del periodo 4 de la tabla, ¿se entiende, no es cierto? Esto es muy sencillo entenderlo. Ya. Y ahora, una cosa que puede llamar la atención. Generalmente, la capa de valencia coincide con el último nivel, pero hay excepciones. En los casos que hemos analizado, capa de valencia del número de nivel más alto para atrás, último nivel lo mismo.
coincide capa de valencia con último nivel, ¿se fijan? En el azufre, último nivel 3S2, 3P4, coincide con la capa de valencia 3S2, 3P4, ¿de acuerdo? En el mismo arsénico, lo mismo. Último nivel, 4S2, 4P3, ¿no es cierto? Coincide con la capa de valencia. Pero hay excepciones. ¿Dónde hay una excepción o más de una en donde el último nivel no coincide con la capa de valencia? Veamos el titanio, por ejemplo. ¿Ya? El titanio tiene 22 como número de electrones o número atómico. Hago la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Yo 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22, ¿cierto? Capa de valencia del número de nivel más alto para atrás. 4S2, 3D2. Capa de valencia 4S2, 3D2. Pero el último nivel es solo el número de nivel más alto, que es 4S2. ¿Se fijan? 4S2. Muy importante diferenciar entre capa de valencia y último nivel cuando se puede diferenciar, como en este caso. ¿Ya? Por tanto, son 4 electrones de valencia, el grupo del titanio es un grupo 4. Fíjense en la tabla periódica, está en el cuarto grupo de izquierda a derecha. Y el período es 4 también. Está en el cuarto grupo, cuarto período. Cuarta columna, cuarta fila. Si ustedes se fijan, así uno lo puede representar, ¿se dan cuenta? Así uno lo puede identificar. Entonces yo les puedo preguntar, si miran la tabla, ¿cuál es el período del titanio? Ah, fácil, profe, el 4, porque tiene el nivel más alto, es 4. ¿Y cuál es el período? El grupo, porque la capa de valencia es 4S2, 2S2, hasta en el cuarto grupo, profe, son 4 electrones de valencia. Sí, miren la tabla, ¿ven? Eso es lo importante, que quiero que se identifique. Muy simple. Así las cosas, el titanio pertenece al grupo 4B, vamos a ver por qué es B ahora, y al período 4. Grupo 4, 2 más 2, 4, y período 4 por el nivel más alto. Otro ejemplo, el tecnesio, que tiene un Z43. Escribo 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, más 5, 43. Capa de valencia, el número de nivel más alto que es 5, para atrás, 5S2, 4D5. ¿Cuántos electrones de valencia tengo? 7. Ya tiene 7 electrones de valencia, por tanto, el tecnesio es de un grupo 7. Vean en la tabla, grupo 7. Último nivel, el nivel más alto, que es 5S2 nada más, ¿ven? No coincide capa de valencia con último nivel. Por tanto, este es del período o quinta fila. Su nivel más alto es 5, por tanto el tecnesio pertenece al quinto período de la tabla. ¿Correcto? Así de fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Duda, consulta? Seguimos. Ya que no me preguntan, vamos a seguir. Delante les dije que había un electrón diferencial, que hace la diferencia entre comillas. ¿Y cuál es el electrón diferencial? El último electrón que se escribe en la configuración. Si consideramos todos los elementos que hemos analizado, el electrón diferencial del flúor es el 9º electrón. El diferencial del azufre es el número 16. El diferencial del arsénico es el 33º electrón. El diferencial del titanio es el 22º electrón. El diferencial del tecnesio es el 43º electrón, el número 43. Pero ¿dónde está? Esa es la idea. ¿Dónde está metido ese? Y ahí hay que seguirle la pista. Por ejemplo, el electrón diferencial es el número 9 para el flúor. Se puede identificar con la regla de Hund, poniendo 1 a 1, ¿ven? 1S2, 2S2, hasta que llegamos 4 electrones, ¿cierto? Los últimos 5 están metidos aquí. En el segundo nivel, PX, PY, PZ. Electrón 5 lo vamos a escribir para arriba. En ese orden vamos a ir para arriba y para abajo. Cuando están desapareados van para arriba. Cuando están solitos. Electrón 5. Electrón 6, electrón 7, el 8 y el 9. Este que está en rojito es el último. ¿Ven? ¿Dónde quedó? Quedó en 2PI. Ahí me quedó mi electrón diferencial. 2PI. El rojo, no el negrito. El que está para abajo. El del azufre. El electrón 16, ¿cierto? Está metido en 3P4 seguramente. Siempre en el que está más a la derecha. Entonces, 2, 4, 10, 12, electrón 13, electrón 14, electrón 15 y el 16. Miren dónde quedó el 16, en PX. Quedó en PX, el rojito, ¿ven? Está en 3PX mi electrón diferencial. Para el arsénico, llevo 2,
4, 10, 12, 18, 20, 30, electrón 31, electrón 32 y el 33 quedó acá, en el PZ, en el 4PZ. ¿Ven? El del titanio, 2, 4, 10, 12, 18, 20, electrón 21, electrón 22, que es el diferencial, el último, quedó en el segundo de los D. Ahí quedó, ¿ven? Está en 3D2, ahí. Y el último caso, el tecnecio, electrón 43, digo, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, electrón 39, electrón 40, electrón 41, electrón 42, y aquí está mi diferencial, en el quinto de los D de izquierda a derecha. ¿Se fijan? Ahí en el último. Ya. ¿Se entendió más o menos cómo se identifica el electrón diferencial? Muy fácil de identificarlo, chiquillas, chiquillos, digo yo. Ahora, ¿se acuerdan que en la tabla periódica antigua está el 5A o el 5B? O el 1A y el 1B. ¿Por qué es 1? Porque tiene un electrón de valencia. ¿Por qué es A o por qué es B? Aquí la razón. Si consideramos la nomenclatura antigua de los grupos de la tabla, están los grupos A, 1A, 2A, 7A, están los grupos B, 1B, 4B, por ejemplo, que son de transición. Los representativos son grupos A, los grupos B son de transición. ¿A qué se debe el nombre representativo? Los elementos representativos, que son los grupos A, son aquellos que representan física y químicamente a todo el grupo. Por ejemplo, el cloro es de un grupo 7A. Él es representativo de toda la familia. En cuanto a las propiedades, representa al flúor, al bromo, al yodo e incluso al lactato. Por eso es representativo. Y los de transición, que son los grupos B, son aquellos elementos cuyas propiedades van cambiando. Una transición es un cambio, ¿cierto? Van cambiando, van en transición de izquierda a derecha, en la tabla periódica. Por ejemplo, una propiedad que se llama electronegatividad va aumentando de izquierda a derecha. Es decir, va aumentando desde metales a no metales. La electronegatividad de los metales es más chiquita que la de los no metales. O la electronegatividad de los no metales es mayor que la electronegatividad de los metales. Porque va trascendiendo. Se van perdiendo, de izquierda a derecha de la tabla, se van perdiendo las propiedades metálicas y van apareciendo las propiedades no metálicas. De izquierda a derecha. Porque los no metales están para el lado derecho de la tabla. Y los metales se tienden a ir para el lado izquierdo. Eso es transición. Pero bueno, ¿cómo vamos a ver si el grupo, si el elemento es A o es B? Solo con la configuración, muy fácil. Lo vamos, ¿cierto?, a ver de así. Vamos a tomar el electrón diferencial, que ya lo identificamos, ¿cierto? Vamos a tomar los casos de acá. Les digo, si el electrón diferencial está en S o en P, el elemento es de un grupo A. Como está en P, grupo A. Como está en P, grupo A. Como está en P, grupo A. Y va a ser de transición o grupo B cuando el diferencial está en D o en F. El titanio tiene su diferencial en D, por tanto es de grupo B. El tecnecio tiene su electrón diferencial en D, por tanto es de un grupo B. ¿Se dan cuenta? Si el electrón diferencial, aquí lo tengo escrito, mira, vean bien. Si el electrón diferencial, a lo mejor veámoslo así, es un elemento representativo de un grupo A, aquel elemento cuyo electrón diferencial está en su nivel S o está en su nivel P. El cloro. 2, 4, 10, 12, electrón 13, 14, 15, electrón 16, electrón 17 en rojito, cae en P. Como su diferencial está en P, A es de un grupo A. Específicamente igual, veamos el número al que le vale el grupo. 2, veo la capa de valencia, 2, 4, 6, 7. A, 7, grupo 7, A. 7A porque su diferencial está en P. 7A, ¿ven? Ahora, como su capa de valencia es 3S2, 3P5, tiene 7 electrones de valencia, luego el cloro de grupo 7, porque tiene 7 electrones de valencia, y es de un grupo 7A o el grupo A porque su diferencial está en P. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no es cierto? En cambio, veamos el vanadio, ¿no es cierto?, es de un grupo B, ¿por qué? De transición.
Número atómico del vanadio 23. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Electrón 21, electrón 22, electrón 23, el diferencial. Capa de valencia, 4C2, 3D3. 2 más 3 son 5. Grupo 5, porque tiene 5 electrones de valencia. Y grupo B, transición, porque su diferencial está en D. Fácil, ¿no es cierto? Así se identifica esto. Entonces, yo les pregunto después, ¿cuál es el grupo del vanadio? 5B, ¿por qué? Por esta razón, profe, te me muestra por esa razón, porque tiene 5 electrones de valencia, el grupo 5, y es B porque su diferencial está en D. Y ahí me comprueba que sabe el por qué. Porque lo otro que, o sea, va a dar una respuesta que tiene que argumentar nomás, porque usted va a ver la tabla. ¿Cómo decir que el vanadio es del grupo 5A? No es del 5A, pues del 5B. Yo parto sabiendo eso. Pero ¿cómo le convenzo al gallo al profe de que yo sé que es del 5B? Porque lo veo en la tabla. No, eso no me convence. Puede ser mentira. Pero si me dice, no, porque tengo 5 electrones de valencia. Ah, de acuerdo. Y tengo el diferencial en D. Ahí te voy a creer. ¿Se entiende la idea? Entonces, muy re fácil, chiquillos. Muy re fácil responder. Hay que dar un argumento y demostrar el porqué, una evidencia de por qué sabe usted que es así. Ya. Finalmente, a partir del último nivel, ¿cierto? Que era el nivel más alto, en este caso 4S, por ejemplo, 4S2. Si yo comparo el último nivel 4S2, voy a saber si el elemento es un metal o es un no metal. Yo sé que el vanadio es un metal, pero ¿cómo le demuestro al profe que es metal? Pues mirando el último nivel. Veamos el caso del magnesio. Es metal aquel elemento cuyo número de electrones de su último nivel es menor o es igual al número del nivel. Veamos el magnesio. Yo sé que el magnesio es un metal. Hago la configuración 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Último nivel que coincide con la capa de valencia. Comparo número de electrones del último nivel con el número del nivel. Como número de electrones 2 es menor que el número del nivel 3, el magnesio es un metal. Como 2 es menor que 3, metal. Veamos el cobalto, también es un metal. Hago la configuración 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27. Nivel más alto lo mismo otra vez, 4C2, 4C2, ¿no es cierto? Por tanto, 2 electrones menor que 4, metal. Y si quiero ver cuál es el grupo al tiro, miren. Capa de valencia, 4C2, 3D7. 2 más 7, 9. Grupo 9. Y el diferencial en D, 9B. No existe el 9, existe el 8 ahí, pero no importa, hay un detallito ahí. Pero si usted lo ve de izquierda a derecha, te cuenta dónde está el cobalto, que le va a dar en el grupo 9. Si no me equivoco. ¿Ya? El cobalto, ¿sí? Cuente 1, 2, 3, 4, 5, en el 9. Así de fácil. Bien, como 2 electrones es menor que el número nivel 4, el cobalto es un metal. Y bueno, para que finalicemos, es un no metal, lo contrario. Será no metal aquel elemento cuyo número de electrones de su último nivel es mayor que el nivel. Por ejemplo, el flúor es un no metal, porque tengo, ¿no es cierto?, el último nivel 2S2, 2P5. 7 electrones de su último nivel mayor que 2. ¿Ven? 7 electrones mayor que el número de nivel, por tanto, como 7 mayor que 2, el flúor es no metal. El fósforo, por su parte, último nivel, tengo 3 más 2, 3 más 2, 5 electrones, mayor que 3, como 5 mayor que 3, el fósforo es un no metal. Y ahí tenemos claridad, ¿no es cierto?, con todo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o consulta? Ya. Vamos a dejarlo aquí un ratito. Son un cuarto para las 4. Les voy a dar 10 minutos. ¿Ya? Voy a detener la grabación para que se tomen un relax. Y terminamos de ahí con los números cuánticos, que son 15 minutos más nada más. ¿Ya? Así que tómense un relax de 10 minutos les doy. ¿A las 4 entonces? Bueno, a las 4. 16 horas. 15 minutos entonces. A las 4 de vuelta. Ya. Vale.